Antrocústico, amplificando el conocimiento. Una nueva emisión de Antrocústico, un programa donde hablamos de todo un poco, una hora a la semana. Los colaboradores de esta emisión son Melina Guerrero, Alejandro Pastelín, Nelly Barragán Rodríguez, Patín Rebeca Osorio, Javier Rodríguez Suárez, Jair Rodríguez Beristain, Laura Dalia González Áñez Núñez, Ruth Jennifer Sánchez Cruz y, como ya es costumbre, tenemos a Dani. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Gabo, estoy muy bien. Aquí, pues pasando las fechas de las hojaldras. Las voy a extrañar, pero pues bueno, aquí andamos. ¿Tú cómo estás? Pues ahí más o menos, me compré una playera, fosfo. ¿Qué tenemos para hoy, Dani? Tenemos a una invitada muy especial, ella es Rosario Carmona, nada más que vamos a tener que esperar unos pequeños minutos. ¿Y te parece si comenzamos con la sección de Jenny y de Dalia, al sabor de tu raíz? Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Hola, bien. Gracias. Buenas tardes, espero estén pasando una tarde agradable. El día de hoy hablaremos de los deliciosos dulces típicos del estado de Puebla. Muchos de ellos fueron creados en los conventos en los tiempos de la colonia. Mi nombre es Jennifer y esto es Al sabor de tu raíz. Los deliciosos dulces típicos poblanos son una fusión de culturas como la árabe, española e indígena. Muchos de ellos fueron creados en los conventos en tiempos coloniales y hoy en día siguen siendo una tradición gracias a su elaboración artesanal con los mejores ingredientes. Si bien es cierto en que cada estado de la República y en cada país los dulces son algo distintivo, no se puede negar que en Puebla ocupa un lugar importante por la gran variedad de estos productos y cuyos sabores, aromas, colores, formas, diseños los distinguen. La lista de los dulces típicos poblanos es extensa, pero empecemos por uno de los más representativos, los camotes, que fueron creados por las monjas de Santa Clara, a quienes debemos casi todos los dulces, así que se conocen. Cuentan los relatos que el dulce del camote nació por casualidad. Una monja puso en una olla caliente el camote y el cual lo revolvió con azúcar y ya cocido lo batió formando una masa. Hoy en día hay camotes glaseados y decorados, otros simplemente envueltos en papel de cera y puestos en sus cajitas, listos para la venta. Todos de diferentes sabores que se obtienen sobre todo de frutas. Del camote nacen los piñones, un dulce más elaborado en forma de pequeños volcanes, cuya cubierta tiene como decorado azúcar en cuanto al sabor, hay de fresa, limón, piña, entre otros. En la lista no puede faltar los borrachitos, ricos rollitos o cuadritos de harina y azúcar, cuyo relleno contiene un poco de licor suave y de ahí su nombre. Estos tienen sabores muy variados y los hay de piña, fresa, limón, anís y hasta rompope. Y son una verdadera delicia. Las famosas en todo el mundo definitivamente son las tortitas de Santa Clara. Son otro de los dulces que debemos a las religiosas. Este producto que se puede disfrutar solo o acompañado de un café, chocolate o té está elaborado a base de harina de azúcar, impalpable, huevo y manteca de cerdo, entre otros productos, y aunque es delicado su sabor como el de los demás dulces, es exquisito. También tenemos los muéganos, que son ricas pastitas de harina de trigo cubiertas de caramelo y azúcar y piloncillo. Los alfeñiques son barras de dulce delgadas y retorcidas a base de pasta y azúcar. Son muy utilizados en las ofrendas y altares, como en la celebración de Día de Muertos, que es la que acabamos de pasar. Entre sus muchas formas están
los de las calaveritas, ataúdes, calacas, angelitos, frutas, animalitos y casitas, entre otros. Elaboradas con amaranto y piloncillo, las alegrías no podrían tener otro nombre, ya que endulzan el alma y dejan una sonrisa en el corazón. Además, son muy nutritivas. Se presentan regularmente en dos formas, en barra, rectangular o en circular. Algunas alegrías son decoradas con pepitas, pasitas, cacahuates e incluso arándanos, lo que hacen que el producto sea aún más nutritivo y delicioso. Los mazapanes son hechos de harina, cacahuate, pelado y tostado, y azúcar impalpable. Son otros dulces que con el paso del tiempo han cambiado un poco su aspecto, ya que actualmente son más elaborados, comerciales, aunque lo cierto es que siguen siendo muy ricos. Otros dulces más son los polvorones, las obleas con miel, las pepitorias de colores y de calabaza, alfajores y crujientes buñuelos, dulces de leche, los macarrones de piñón, cochinitos y burritos de panela, limones glaseados, las frutas cristalizadas, las cocadas, merengues en sus diferentes formas y jamoncillos y muchos otros. Todos estos dulces típicos son una delicia irresistible. No te pierdas de ellos en esta cuarentena. Pídelos a domicilio y disfrútalos. Gabo, Dani, ¿cuáles son sus dulces favoritos? Ay, no, hasta está difícil, ¿no? Como elegir solo uno. Bueno, México tiene como varios dulcecitos que son muy buenos. A mí me gustan mucho las glorias, ahora que he estado pensando. ¿A ti cuál te gustan? ¿Cuáles te gustan, Gabo? No lo sé, creo que si dijiste los borrachitos, esos. Sí, son muy deliciosos. Lamentablemente es momento de despedirme, no sin antes recalcar que sigan las recomendaciones sanitarias. Mi nombre es Jennifer Sánchez y esto fue Al Sabor de tu Raíz. Muchas gracias, Jenny. Nos vemos. Adiós. Bueno, ahora sí. Bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial, como ustedes ya podrán verlo en sus pantallas. ¿Te gustaría presentarla, Gabo? Claro. Se trata de Rosario Carmona Mesa. Durante 25 años ha sido reportera de política, de temas sociales, religiosos y económicos, hasta llegar al periodismo de investigación en radio y televisión de Puebla y la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Realística de México y una especialidad en Documentación en Medios de Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de 7 años trabajó en Monitor y posteriormente en la XCW, en W Radio, en la segunda emisión del noticiario Hoy por Hoy. En 2014 y 2015 participó en el programa de desarrollo profesional en las universidades de Montana y Maryland, donde convivió con periodistas internacionales y con profesionales de diversas áreas provenientes de más de 120 países. Realizó estancia profesional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y colaboró con la periodista del Washington Post, Dana Priest, en la investigación del capítulo dedicado a México de un serial sobre la situación del periodismo en el mundo. Actualmente es una periodista independiente y recientemente publicó su audiolibro Actos de Amor y Fe, un lenguaje después del adiós. Y buenas tardes. Hola, mucho gusto Gabriel, mucho gusto Daniela, gracias por la invitación a todos los integrantes del equipo. No, muchísimas gracias a usted pues por permitirnos un poquito de su tiempo y pues, ¿le parece si comenzamos con las preguntas? Sí, claro que sí, pero no me hablen de usted. Sí, somos casi del mismo. Okay. Perfecto. A ver, Gabo, ¿quisieras comenzar con tu pregunta? Bueno, para empezar, mencionar que pues me topé con su canal. No sé si usted es si tú eres la que grabas la voz. Sí, es mi voz. Sí. Sí, soy yo quien escribió el libro y ahora soy yo quien está haciendo las grabaciones. Un
compañero que fue productor en W Radio y que ahora, pues entre otras cosas, está trabajando en el Heraldo Radio, en el Heraldo de México Radio, y bueno, tiene varios proyectos, Teleurban y demás. Juan Ortega me está ayudando con la producción de audio y con la edición de video, Iker Carmona, y bueno, somos el pequeño equipo que está trabajando en este audiolibro. Wow, pues solo he escuchado los 4 primeros capítulos porque hoy subió el quinto, ¿verdad? ¿Hoy? Los jueves lo estamos subiendo, ayer por la tarde-noche. Ayer. Sí, apareció el quinto, ya vamos 5 capítulos, 5 de 23 capítulos. Ay, y bueno, me gustaría preguntar sobre el libro, pero no sé si me lo permitirías porque además tengo estos 4 capítulos no es leídos, ¿cómo se diría? ¿Escuchados? Escuchados, claro. Sí, tu pregunta. Pues para empezar, cuando hablas de creo que te refieres más a ser madre quizás, pero ¿qué es cuando usas la palabra fe en el libro? ¿A qué te refieres? Y sobre todo, ¿qué es acto de fe? Yo creo que va vinculado. No puedes hablar de un acto de amor si no hablas de un acto de fe, porque en el caso del libro, y creo que en general, un acto de fe es un acto de confianza, de depositar tu confianza en algo, en alguien. Y en este caso, elegí ese título y creo que representa muy bien de lo que trata toda la historia. Es la posibilidad de creer en que una despedida a veces no es tal, ¿no? Que hay un lenguaje, como lo dice en la presentación del audiolibro, hay un lenguaje que nos permite estar cerca de las personas que fallecen, que mueren, de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, pero también hace falta un acto de fe para poder creer que esto es cierto. Podría el amor movernos a pensar que no se acaba toda la historia, ¿no? Pero para poder creerlo, para poder avanzar en este proceso, necesitamos, pues sí, depositar nuestra absoluta confianza y hacer esto que yo llamo un acto de fe, para poder, pues lo que te digo, confiar en que es posible tener este vínculo de comunicación más allá de las palabras o más allá de las presencias físicas. De eso va la historia y yo creo, te digo, es un poco lo que creo en general en la vida, que a veces para poder creer en el amor mismo tenemos que depositar nuestra fe absoluta, si no, pues simplemente no estaríamos dispuestos a vivirlo. Por supuesto, y con esto nos podemos dar una idea, pero me gustaría que especificara de dónde surge la idea de hacer actos de amor y fe, o un lenguaje después del amor. Surge después de un momento difícil en la familia, un momento familiar complicado, y es un poco una catarsis que me permite a mí ir avanzando en el proceso de duelo, pero también son las respuestas que me van sirviendo como parte de este camino de transitar el duelo y de encontrarle un sentido. A veces hay una parte del libro donde digo, a eso que no tiene sentido y que tratamos de encontrárselo, ¿no? Siempre estamos como en esa búsqueda de encontrarle sentido a lo que no lo tiene, y eso me pasaba a mí. Entonces, en esas noches de desvelo, en esas noches en vela, empecé a escribir, a veces de manera un poco inconsciente, pero sí dejando oír las emociones. Y bueno, mientras avanzaba la historia, me daba cuenta que estaba surgiendo algo más que mi propio testimonio. Se lo empecé a leer a algunos amigos, a algunas amigas que también han pasado por pérdidas, no solo familiares, sino pérdidas en general. Y resultó que no estaba sola en esos sentimientos, que no estaba sola en esa búsqueda y que no estaba sola en esas emociones. Y total que cuando llegamos al capítulo 23 y yo di por terminada la historia, dije ya, hasta aquí, es momento de dar el siguiente paso. Y pues surgió la idea de publicarlo, no de una manera tradicional, sino se lo leí a una amiga y me dijo, oye, grábamelo porque me dice muchas cosas a mí, me da muchas respuestas a mí. Y ahí surgió la posibilidad de hacerlo así.
Trabajé mucho tiempo en radio y jugaba mucho con la voz mientras hacía jugares, entre comillas, ¿no? Utilizaba mucho la voz para hacer mis historias, para contar las historias. Y yo dije, pues quizá es el canal que debo utilizar para acercar actos de amor y de fe a la gente que lo quiere escuchar, a quien esté abierto o a quien le llegue. Y así fue como surgió un poco a partir de mi propia experiencia y un poco en rendirme a esta aventura, porque creo que la parte más difícil fue decidirme a compartirlo, decidirme a dar el paso de decir esto no es solo un asunto familiar, esto no es solo un asunto que me pasó a mí o que nos pasó a nosotros como familia o que le pasó a alguien a quien yo amo con todo mi corazón, sino esto es algo que nos puede pasar a todos. Y en esta circunstancia, en este momento de la vida, creo que mucho más. Entonces, pues quizá por eso se dio todo para que justo en este momento esté apareciendo actos de amor y de fe y sea una realidad. Pero bueno, estamos en proceso también de llevarlo a la realidad cada semana y además, algo bien bonito que me ha pasado es que a mí me encanta tomar fotos, no soy profesional de la fotografía, estudié fotografía en la universidad, pero nunca lo hice de manera profesional. Un día un amigo me ayudó a escoger una cámara. Él sí es un camarógrafo profesional, un fotógrafo profesional, perdón. Entonces le dije, oye, yo quiero tomar fotos, me encanta, ayúdame. Me compró una cámara, me ayudó. Es una cámara sencilla, Canon, preciosa, que ha sido mi compañera durante estos años y ha tomado unas fotos maravillosas. Entonces yo dije, pues este es el momento de compartirlas también. Y los videos de YouTube pues han servido también para compartir esta otra de mis pasiones, que es la fotografía, los atardeceres sobre todo. Estábamos viendo sus redes sociales y bueno, estábamos viendo tus redes sociales y sí, como que muchas fotografías así de paisajes y muy, muy bonitas, como que, no sé, evocan cierta tranquilidad, no sé, es muy, muy padre y pues qué bueno que te animaste, ¿no? Para publicar el libro, porque creo que sí es muy necesario para muchas personas que pues yo creo que todos hemos pasado por algo así. Y ahorita, por ejemplo, pues con todo esto de la pandemia y toda la situación que se ha estado presentando, pues yo creo que es aún más común toda esta parte. Pero bueno, hay otra parte, otra faceta tuya que también sabemos que tienes, y es la de periodista. Y pues de ahí surge nuestra duda que cómo es que decidiste convertirte en periodista independiente. Creo que también es un proceso largo. Había trabajado en varios años haciendo periodismo. Esta última parte en Monitor y luego en la W fueron maravillosos, fueron años de descubrimiento de lo que realmente me apasionaba hacer. Encontré que contar historias era algo que no solo me gustaba, sino que además pues las cosas siempre funcionaban para que en el lugar al que me mandaran siempre había una gran historia que compartir. Tengo un amigo periodista también que siempre decía que a veces las historias te encuentran a ti, y como periodista eso me pasaba. Encontraba historias maravillosas que podía compartir, pero llegó un momento en el que me tocó contar historias muy difíciles. Fueron años 2010 a 2012, fueron años muy difíciles en México. Fueron años en los que se empezó a destapar la cloaca de lo que estaba ocurriendo en cuanto a la violencia en el país. Entonces, pues a mí me mandaron a varios acontecimientos muy difíciles, masacres, no sé, asesinatos. Me tocó cubrir la caravana de víctimas de la violencia que encabezó Javier Sicilia. Los acompañé al norte, luego al sur, luego fuimos a Estados Unidos, fuimos a varias comunidades. Y llegó el punto, creo, en el que todo eso, todas esas historias, no es que te rebasen, no es que te lleven a, digamos, a convertirte en activista, que fue un poco lo que a mí me decían. Tienes que tener muy claro el límite entre el periodismo y el activismo, pero
después de conocer todo esto que estaba pasando y de ver que las cosas cambiaban muy poco o nada, y no solo en el ámbito general, sino en lo que le estaba ocurriendo a cada una de esas personas a las que yo conocía ya no solo periodísticamente, sino que habíamos recorrido kilómetros y kilómetros durante un mes entero en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, esas personas eran con las que yo desayunaba, eran con las que caminábamos las calles de Estados Unidos, en fin, se volvieron personas cercanas y sus historias se volvieron cercanas. Creo que nunca rebasé la línea de decir, bueno, esto es un trabajo, pero emocionalmente terminas involucrado y creo que eso me pasó, que era demasiado dolor, era demasiada impotencia y era demasiada frustración. Entonces llegué al punto en el que todo se conjugó, salí de la W, regresando de la caravana en Estados Unidos, y no tenía como la intención de regresar a ningún otro medio porque en ese momento creía que no eran espacios en los que yo pudiera hacer lo que me gustaba. He colaborado con Animal Político y ahí de alguna manera siempre he tenido una puerta abierta para hacer lo que me gusta, para contar mis historias, para proponerles temas. Siempre he tenido la puerta abierta, pero no quería en ese momento trabajar en alguna empresa. Y entonces una gran amiga escuchó la convocatoria de las becas para Estados Unidos, del programa Humphrey. Presenté una propuesta que es sobre periodismo de paz y comunicación para el desarrollo, que te da una alternativa a el periodismo que se estaba haciendo en aquel momento. Y me eligieron, entonces tuve la posibilidad de irme a Estados Unidos. Cuando regresé a Estados Unidos, seguía como con esta idea muy clara de no volver al periodismo tradicional. No me veo otra vez correteando políticos y mucho menos llevando y trayendo declaraciones de un lado a otro, cuando a veces yo misma sé que son chismes y que son pues simplemente guerras entre políticos y guerras de intereses, y no me veo en este momento haciendo eso, y por eso aposté por el periodismo independiente, por proponer mis propias historias, mis propios temas. Les digo que en Animal Político he encontrado una puerta para publicar, la otra puerta ha sido mi propio blog, y afortunadamente he podido abrir una tercera vía, que es el escribir. Entonces empecé a desarrollar esta otra parte que también me encanta hacer y que por la misma dinámica laboral no había tenido la oportunidad de desarrollar, que es escribir un libro. Terminé una novela que ya tenía como avanzada de mucho tiempo y no la había podido terminar. Entonces estos años me han servido para eso, para desarrollar un poco esta otra parte de mis pasiones que tenía como muy pendiente por estar en la dinámica del periodismo diario. Ahora que menciona esta, no sé si podría aclararnos a nosotros, por ejemplo, que somos estudiantes, que tenemos quizá muy idealizado eso, ¿no? De es que yo quiero ir y trabajar en un gran medio como lo es Milenio, pero, bueno, Milenio, Animal Político, etcétera. Puedo poner ejemplos. No hacemos publicidad gratis. No hacemos publicidad. ¿Qué diferencias puedes encontrar entre ser independiente y, pues irte a un medio masivo? ¿Qué nos podrías recomendar a nosotros o a los jóvenes en general? Mira, el hecho de que yo haya decidido en este momento no trabajar en ningún medio, digamos, periódico, radio, televisión, no quiere decir que no haya periodistas o no estén haciendo un buen periodismo. Hay quienes están haciendo un trabajo impresionante, hay muy buenos periodistas en México y hay gente que está realmente metida en los medios haciendo un muy buen trabajo. Yo les diría a ustedes como jóvenes, vívanlo. Tienen que vivir la experiencia, tienen que apostar por saber qué es lo que está pasando en los medios, por tratar de cambiar lo que no les guste, pero no lo van a poder hacer criticando desde la trinchera o desde afuera. No, vayan, vívanlo. Si les gusta algún medio de entrada, si les gusta la televisión,
quién está haciendo un buen periodismo, quién le está haciendo algo que les guste o dónde creen que pueden aportar algo. Hay que hacerlo y les toca a ustedes. Y les toca a ustedes. Y saben que hay algo que está pasando con algunas generaciones de periodistas, pues que ya hemos estado trabajando en los medios tradicionales y que de repente generalizamos, ¿no? Tendemos a decir, no, pues es que ya no se está haciendo periodismo, ya nadie le está apostando a la investigación o el trabajo que se hace ahora, vamos, se descalifica y no es cierto. La verdad es que yo creo que hay quienes están haciendo una labor bien importante en el país y en todos lados, en todo el mundo hay periodistas que están apostando por este idealismo de vamos a cambiar las cosas y de que sí se pueden cambiar las cosas. Y yo creo que pues les toca a ustedes, los jóvenes, a los estudiantes de comunicación, de periodismo, demostrar que las cosas se pueden cambiar y que no es necesariamente una guerra entre generaciones, sino simplemente es un proceso el que hay que ir viviendo y la tecnología lo está moviendo todo muy deprisa, pero ¿quiénes manejan mejor la tecnología sino ustedes? Entonces les toca a ustedes el darle mucho valor al periodismo actual, a la investigación actual y a la comunicación en general, porque pues cuando yo estudiaba, me acuerdo que siempre nos decían, ay, es que si ustedes creen que van a ser, no sé, en aquel tiempo, Jacobo Zabludowski o van a llegar a la televisión y van a triunfar, pues como que te dejas ir por esas imágenes o por esos nombres y tú dices, pues yo quiero ser como esa persona. Y resulta que esa persona no es periodista, es lectora de noticias. Entonces, ¿qué es lo que tú realmente quieres hacer? ¿Quieres hacer periodismo? ¿Quieres leer noticias? ¿Quieres aparecer con una imagen? En fin, yo creo que el periodismo actualmente nos está desafiando a todos y sobre todo los va a desafiar a ustedes, así que necesitan explotar la creatividad, explotar todos sus dones que los tienen y el conocimiento y no, sobre todo no descalificar desde el inicio, no pensar que ya todo está hecho y está hecho mal y entonces ya no hay cabida para nadie más. No, siempre hay espacio para alguien que tiene ganas de hacer las cosas y sobre todo de hacerlas bien. Así que yo les diría, vayan y invadan todos los medios y investiguen y no se queden con la primera declaración y no se queden con historias que a medias o no, hay mucho que saber en este país, hay muchas historias por contar todavía. Sí, creo que es muy cierto. Y ahorita, por ejemplo, nosotros que pues también estudiamos comunicación, estamos como en esta parte de decidirnos y bueno, es un área muy bonita, muy, muy padre. Y precisamente de ahí viene la otra pregunta, que cómo es que tú verías al periodismo de aquí a 10 años en el futuro. Híjole. Wow, qué pregunta tan complicada. Sí, honestamente, Dani, fíjate que pues yo creo que ni de aquí a 10 años, yo creo que esto está cambiando tan rápido que no podríamos ni siquiera saber qué va a pasar mañana en el periodismo. Esto que pasó ayer con los medios de comunicación en Estados Unidos, que de repente sacaron del aire al presidente, no se había visto, ¿no? Son cosas que están cambiando y que las está empujando la gente. Entonces, un poco la gente nos está obligando a movernos más rápido, pero también nos está obligando a quienes estudiamos comunicación o estudiamos periodismo o nos dedicamos a esto, nos está obligando a aportar algo diferente, a aportar algo nuevo, porque ¿estás de acuerdo que hoy cualquiera que salga con su cámara y su teléfono puede contar una noticia y al ratito se vuelve viral y es tan famoso que en 2 semanas ya tiene un programa de radio, un programa de televisión y se volvió la figura que México esperaba? Entonces, tú que estás estudiando, que le dedicas 5 años a la profesión, tienes que competir con esas personas y cuáles son tus herramientas. Yo creo que la ventaja que tenemos quienes nos dedicamos a la comunicación y quienes estudiamos comunicación o periodismo es que nos ha movido
en mucho el ser idealistas, nos ha movido en mucho el querer cambiar las cosas y hace poco leía una definición que hacía Daniel Moreno, el director de Animal Político, y decía que para él el periodismo es servicio, que no se puede hablar del periodismo que solo busca atacar al gobierno o que solo busca derrocar gobiernos o que solo busca incomodar al poder, porque en realidad el periodismo es un servicio que se le da a la gente. Y yo creo que ahí está la enorme diferencia entre este sector que estudia periodismo, comunicación, y que eso es lo que tenemos que demostrar en los hechos, que nuestro trabajo es un servicio a la gente, que estamos dispuestos a prepararnos cada vez mejor para no solo darle voz a los que no la tienen, porque ahora cualquiera la podría tener, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya no es solo eso, sino qué más le puedo yo ofrecer a la gente, un canal que le permita tener información, que le lleve a tomar mejores decisiones, acompañarlos en sus circunstancias y quizá de esa manera un poco ir cambiando la situación general del país. Yo creo que ahí está, si podríamos un poco ponernos a vislumbrar a futuro qué va a pasar con el periodismo, yo creo que es eso. Si tenemos mejores estudiantes, tenemos mejores profesionales, el periodismo nunca va a dejar de ser ese canal que une a la gente y que te acerca a la gente y que te permite poner todos tus conocimientos y habilidades al servicio de la gente. Sí, antes de continuar con la siguiente pregunta, quisiera leerle dos comentarios que nos pusieron para ti, que dice Sofía Paniagua, importante el tema, el cual debe tener mucha ética, y dice Alex Nolasco, una gran labor, felicidades, sus palabras y comentarios alientan a promover el cambio, gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes están conectados y muchas gracias. En cuanto a la siguiente pregunta, me encantaría saber cómo fue su experiencia trabajando o colaborando en el Washington Post con, me cuesta mucho pronunciar su nombre, es Dana Prince. Dana, sí, sí. Es que la historia de Dana es una historia increíble. Es una mujer que ha ganado 2 veces el premio Pulitzer y es una mujer que ha dedicado su vida al periodismo y los últimos años, un poco también en esta dinámica de darse cuenta de que algo estaba pasando con los periodistas en todo el mundo, la invitaron a dar clases en la Universidad de Maryland, en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Maryland. Entonces, como parte de nuestro programa profesional en la beca, del programa Humphrey, teníamos que tomar algunas clases. Entonces yo elegí tomar una clase con Dana. Dentro de la clase lo que Dana buscaba era que los estudiantes se involucraran en lo que estaba pasando en el periodismo en todo el mundo, porque lo que nosotros vemos como problemática local, en realidad es una problemática que está pasando en cualquier país, es una problemática global. Entonces empezó a buscar casos de periodistas que están en prisión en diferentes países y nos los asignó. A mí me pidió que buscara un caso en México y que hiciéramos entrevistas, que a lo largo de la clase o del curso teníamos que contar la historia y escribirla, la historia de nuestro periodista. Entonces, fue muy curioso porque a partir de la historia que yo encontré, yo les tenía un poco de ventaja a mis compañeros que eran estudiantes, algunos de posgrado, de maestría y otros estudiantes de licenciatura, porque pues yo ya tenía contactos en México, ¿están de acuerdo? Entonces yo busqué a amigos que tengo en Artículo 19 y ellos me contactaron con la familia de un periodista que en ese momento estaba preso en Quintana Roo. Entonces entrevisté a la abogada, entrevisté a la hermana y a la siguiente clase yo ya tenía testimonios casi del periodista desde prisión. Entonces
pues todos los compañeros estudiantes quedaron impresionados porque pues Dana les decía, eso es lo que necesitamos hacer. Bueno, a partir de ahí la clase fue maravillosa porque todos los compañeros se motivaron tanto que una estudiante encontró a la familia de un periodista chino que estaba preso y resulta que su hija estaba viviendo en Estados Unidos. Entonces hizo la investigación hasta que encontró a la hija y vamos, que se fue construyendo un trabajo de los periodistas presos y la problemática, fuimos conociendo la problemática de varios países. Entonces Dana, que es periodista del Washington Post, empezó a trabajar en esta historia que fue de varios capítulos sobre varios países y uno de esos fue México. Entonces la situación de México ya no fue sobre este periodista preso, sino fue sobre lo que estaba pasando en Tamaulipas en ese momento, que era muy difícil. Habían justo atacado al director de un periódico, lo pudimos contactar, contactamos al director de otros medios que estaban involucrados o que habían tenido ataques de grupos del crimen organizado, y eso sirvió para construir esta pieza que se publicó como parte de este serial de la problemática del periodismo en el mundo. Y pues la verdad es que trabajar con Dana fue muy enriquecedor, porque primero pues te habla del interés de una periodista que ha tocado temas muy sensibles en Estados Unidos y que ahora está ocupada en el periodismo y en que los estudiantes sean conscientes de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el periodismo, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Entonces fue una gran experiencia. Como parte de este curso, además, a Dana y a mí se nos ocurrió crear un proyecto. En realidad ella fue la que lo pensó, yo le ayudé un poco. Vamos, que fuimos un equipo que creamos Press on Cove, que era una especie de iniciativa para recaudar fondos y enviárselos a los periodistas presos. Entonces, junto con varias organizaciones, recaudamos fondos, vendimos unos brazaletes, y esa fue otra parte de la vivencia en Estados Unidos que, la verdad, pues te hacen crecer no solo periodísticamente, sino también como ser humano, porque entregas un poquito de tu tiempo hacia alguien que ni siquiera conoces, ¿no? Fue muy bonito, por eso les digo, vivan todas las experiencias que hay. El periodismo que se hace en México es así de poquito con respecto a todo lo que está ocurriendo en el mundo, y ahora tenemos todas las puertas abiertas para poder ir a donde ustedes quieran como estudiantes. Pueden, si se lo proponen, pueden atravesar el charco y contar historias que ni se imaginan. Hay muchas historias por contar allá afuera. Ay, de verdad, muchas gracias por tus palabras. Creo que son como muy bonito, y ahorita que estamos como en esta parte de la carrera, bueno, al menos nosotros estamos como que a la mitad, es algo muy, muy padre escuchar de alguien que pues ya está bien, bueno, o sea, ya tiene mucha experiencia en esta parte. Lamentablemente hemos llegado al final de la entrevista. La verdad ha sido un gusto haber platicado contigo. Pues esperamos, ¿no?, que después de la pandemia, después de que todo esto pase, pues nos podamos ver y platicarnos otro ratito, porque si quedan otras preguntas ahí pendientes. Ay, yo encantada. Ya vieron que me hacen una pregunta y me tardo como media hora contestando. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que disfruté mucho platicar con ustedes. Ya los había visto en otras pláticas y yo decía, ay, estos niños, ¿qué me van a preguntar? No, la verdad es que lo disfruté mucho, y pues espero que sí, que podamos seguir platicando en otro momento, en otro espacio, y pues que si les quedaron un poquito de ganas de salir a comerse al mundo, qué bueno, ya salvamos el día.
Sí, de verdad, muchas gracias. Creo que sí. Bueno, al menos yo salí muy motivada de esta entrevista y pues no sé qué quieras agregar, Cabo. Aparte de la motivación que estaré ahí cada jueves esperando un nuevo capítulo, como lo he hecho desde hace 3 semanas. Muchas gracias. Suscríbanse. La verdad es que es una aventura, entonces no sé para dónde va a ir, pero lo estoy disfrutando mucho y cuando toca a alguien, toca el corazón de alguien o las palabras que de repente me mandan, yo digo, wow, vale la pena, así como, vamos, que vale la pena compartir y vale la pena un acto de fe, ¿no? Muchísimas gracias, Rosario, muchas gracias y pues esperamos verte en otra ocasión. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Gabriel, y gracias a todo el equipo. Gracias, hasta luego. Gracias por invitarme, adiós. Bueno, Dani, creo que es hora de presentar una sección que de seguro te gusta mucho. ¿Quieres presentarla? Sí, claro que sí. Bueno, hoy, esta semana, nos toca la sección El Método. Y pues bienvenidos a esta sección. Esta tarde vamos a estar hablando sobre algunos tips y consejos que son imprescindibles para ayudarte para mejorar la ortografía y la redacción, que es muy importante. La Real Academia Española, la RAE, define la ortografía como el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. La forma en la que escribimos, además de revelar aspectos importantes sobre nuestra preparación, es una manera de demostrar que seremos capaces de comunicar ideas, instrucciones y objetivos por escrito de manera más clara. Actualmente, el motivo más común para cometer faltas de ortografía es la poca atención que ponemos a la hora de escribir mensajes de texto o mensajes instantáneos en chats de Internet o en las redes sociales. Internet y las plataformas sociales son comunicación. Por ello presentan tanto aspectos positivos como negativos a la hora de comunicarnos. La parte positiva de su uso en conversaciones con amigos, familiares o publicaciones en las redes es que ponemos en práctica nuestra lectura y redacción. Pero la parte negativa es que nos relacionamos diariamente con publicaciones o mensajes que muchas veces contienen expresiones erróneas y faltas de ortografía, que pues inevitablemente memorizamos con rapidez y eso ocasiona que repliquemos estas fallas en otros mensajes. Saber escribir sin faltas de ortografía y con la sintaxis correcta es fundamental si queremos dar a entender nuestras ideas con claridad. A continuación compartiremos contigo algunos tips e ideas que seguramente te podrán ayudar. Bueno, eso será un poco más adelante y ahorita vamos con Javier. Javier, ¿estás ahí? Hola, muy buenas. Hola, Gabo. Hola a todos los que nos están sintonizando aquí en Antroacústico. Como ya saben, yo traigo la sección Conexión Salud y le doy un tema bastante relevante, sobre todo para la temporada en la que estamos hoy en día y la situación en la que nos encontramos, lo que son las enfermedades respiratorias o infecciones. Y bueno, aunque tal vez ya sabemos algunas medidas para estar prevenidos, nunca están de más tener algunas medidas extras. Y hablando un poco de estadísticas, voy a mencionar algunas que incluso a inicios de octubre, la Secretaría de Salud informó que del 17 de mayo al 24 de septiembre, las enfermedades como lo fueron influenza, neumonía y bronconeumonías tuvieron un aumento del 85%, esto en comparación con el mismo año, pero del periodo del 2019. Así que, como lo dije hace un momento, no está de más tener algunas medidas para estar prevenidos y sobre todo hay que estar bien informados de qué son las enfermedades e infecciones respiratorias, las cuales, bueno, son justamente causadas por un infeccioso y esos síntomas pueden aparecer varias horas o días después de la exposición al patógeno. Los síntomas típicos van a incluir fiebre, escurrimiento nasal, estornudos, tos, malestar general, dolor faríngeo, falta de aire y en ocasiones dificultad para respirar. El peligro realmente de todas estas infecciones pues radica en que son muy fáciles de contagiarse
y en lo vulnerables que son y expuestos sobre todo que están nuestros pulmones a estos agentes que se distribuyen, bueno, a partir del aire. Y aunque, bueno, ahorita que comenzaron los fríos, nos la vamos a pasar tal vez un poquito más en casa y acobijados, podríamos pensar que estamos un poquito más protegidos. Sin embargo, bueno, expertos nos comentan que justamente por estar más escondidos y un poquito más escondidos también del sol, pues nuestros niveles de vitamina D comienzan a bajar y por lo tanto esto nos expone más al contagio de virus. El virus como el COVID-19 se une a otros virus como los de la influencia y demás tipos de coronavirus o de patógenos que incluso son desconocidos, pero que nos pueden traer ese tipo de enfermedades. Entonces, las medidas que vamos a tomar en cuenta para estar prevenidos ante cualquier tipo de estas enfermedades, pues son las que ya conocemos y que durante esta pandemia hemos estado llevando a cabo, como lo son el constante lavado de manos, el desinfectado de manos, el estornudo de etiqueta, conservar la distancia, evitar tocarnos nariz, ojos y boca, desinfectar los artículos de uso común, sobre todo en la casa. También hay que usar mascarilla, esto sí o sí, sobre todo si se está enfermo o si se está cuidando a un enfermo. Y hay que estar atentos para cuando lleguen las vacunas, no solamente hay que estar esperando la del COVID, hay otras enfermedades a las que estamos expuestos como la influenza, entonces hay que estar atentos para, bueno, recibir la vacuna cuando llegue hasta nuestra localidad. Además, siempre hay que tener en medida las siguientes cuidados que son en general para estar sanos. Eso va para toda nuestra salud, como lo son comer sano y a nuestras horas. Hay que beber abundantes líquidos sin azúcar agregada, en especial agua simple y purificada. Debemos dormir lo suficiente, controlar los efectos de estrés emocional, hacer ejercicio de manera regular. Y bueno, también las vitaminas C y D nos van a ayudar a reforzar el sistema inmunológico y a prevenir enfermedades respiratorias, ya que contienen propiedades antioxidantes. Estas vitaminas, como lo dije, A y C, los podemos encontrar en pimientos, calabaza, zanahoria, naranja, kiwi y limón. La mayoría de estos consejos, bueno, a lo largo de Conexión Salud ya los hemos dado, porque son íntegramente sanos, íntegramente con salud. Y bueno, espero que todos se encuentren muy bien y no hay que bajar la guardia porque aunque los casos de coronavirus están a la baja y a veces suben, bueno, es un peligro latente y esta y más enfermedades son de las que nos debemos estar cuidando durante esta temporada de fríos. Mi nombre es Javier Rodríguez, esto es Conexión Salud. Muchísimas gracias, Javier. Creo que sí es muy importante esta información y que pues de verdad cada quien, ¿no? Actuemos conforme la situación porque creo que sí está muy difícil y nos conviene tener las defensas estables y bien. Entonces sí hay que tomar mucha agua. ¿Tú qué piensas? Sí, son muchas las medidas que podemos tomar en cuenta para estar prevenidos, pero no hay que bajar la guardia porque ahorita que vienen, bueno, que ya estamos sintiendo los fríos, pues no solamente es el coronavirus, hay otras enfermedades a las cuales estamos expuestos y hay que estar preparado para todo. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, Javier, por darnos esta información. Hasta luego. Adiós. Bueno, me parece que vamos al método. ¿Quieres presentarlo tú? Por supuesto. Aunque quizás siempre lo has escuchado, el principal consejo es leer. La lectura constante te permite, además de ampliar tu vocabulario, identificar cómo se escriben correctamente las palabras. Por ello también tienes que ser selectivo en tus lecturas. Busca bien los textos y autores que lees, ya que no todos pueden ser confiables. Para un mejor resultado te aconsejamos también apuntar toda palabra que te genere dudas. Después de tus lecturas individualmente en un diccionario o en internet y de esta forma tendrás una idea más amplia de lo que significan. Tip número 2. Usa el diccionario. Como lo mencionábamos en el punto anterior, las palabras desconocidas o poco familiares que identifiques en un texto las podrás encontrar en un diccionario físico o en línea. De esta forma conocerás su significado y gramática, además de que después podrás hacer uso de ellas para enriquecer tus textos. Escribir te ayudará a mejorar tu ortografía y redacción. Además, es importante escribir con dedicación y revisar con atención tus textos.
A veces la rapidez con la que escribes en el cuaderno, la computadora o el celular provoca pequeños errores que no identificas a la primera. Por ello es importante que vuelvas a revisar o pidas ayuda a algún familiar o amigo para que lo lea y te ayude a identificar errores que no has notado. Esos serían los 3 tips por ahora, Dani. ¿Pones en marcha alguno? ¿Ninguno? Pues, bueno, prácticamente por todas las tareas, pues he leído muchísimo, pero está bien porque sirve mucho y aprendemos, pero pues me parece que ahorita vamos a otra sección muy interesante. Tendré más. Hay que aprender más con Yair en EcoHealthy. Hola Yair, ¿cómo estás? ¿Qué tienes preparado para hoy? Hola, hola. ¿Sí me veo? ¿No? Díganme. A ver. Sí te escuchamos. Sí, ya te vimos. Oh, sí. Muy buenas tardes y bienvenido a su sección EcoHealthy. Mi nombre es Jair Rodríguez Beristain y en esta nueva emisión decidí venir a charlar con todos ustedes acerca de la escasez y el mal uso del agua. Abrir un grifo, obtener agua para lavar nuestras manos, la ropa, los trastes e incluso beber agua son acciones que suenan tan cotidianas que muchas veces no somos conscientes de lo mucho que poseemos y lamentablemente no valoramos. La escasez de agua se refiere a la falta de suficientes recursos hídricos para satisfacer las demandas de consumo de agua en una región. El problema de escasez de agua afecta alrededor de 2.800 millones de personas en todos los continentes del mundo durante al menos un mes por año. Más de 1.300 millones de personas no tienen acceso al agua salubre, lamentablemente. Las Naciones Unidas estiman que de los 1.400 millones de kilómetros que poseemos de agua cúbica en la Tierra, tan solo 200.000 kilómetros cúbicos representan agua dulce disponible para el consumo humano, lo cual parecería generar una cantidad suficiente para abastecernos a todo el mundo de este recurso durante muchísimas décadas. Sin embargo, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona requiere de 100 litros de agua al día, lo que serían como 5 o 6 cubetas grandes aproximadamente, para satisfacer sus necesidades, tanto de consumo como de higiene. Y esto se incrementa aún más, es aún más alarmante si ponemos en contexto que existimos 7.700 millones de personas aproximadamente. Existen diversas causas que producen la escasez de agua, como la contaminación, las sequías que vivimos debido al cambio climático y el uso descontrolado del agua que nosotros tenemos, tanto en gran escala como las fábricas, como en pequeña, que es el uso que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué consecuencias puede tener la escasez de agua en el mundo? Es un problema que puede aumentar y que produce consecuencias graves como enfermedades, que en base a los datos de la Organización Mundial de la Salud afirmamos que el agua contaminada puede transmitir enfermedades como diarrea, el cólera o la poliomielitis. Hambre, que es la escasez de agua puede afectar a la agricultura, la ganadería y la industria y por lo tanto producir escasez de alimentos y de hambre. Y la desaparición de especies y de vegetales, que es algo de lo que estamos viviendo. Las plantas necesitan una cantidad de agua específica para desarrollarse y cuando el agua escasea, pues lamentablemente se secan y desaparecen. Ahora bien, ¿cómo podemos cuidar el agua desde nuestra casa, desde el uso que día a día nosotros tenemos? Creo que el uso de los baldes para lavar los autos en lugar de una manguera, hacer duchas más cortas, utilizar la lavadora, el tiempo y las medidas específicas que se van a utilizar, no dejar grifos abiertos, recolectar el agua de la lluvia y durante el lavado de dientes utilizar el agua exacta que se va a utilizar. Pueden ser medidas que pueden marcar una diferencia en el futuro que no es muy lejano, es muy próximo. Entonces, creo que cada uno de nosotros puede implementar acciones día con día para poder mejorar esta situación. La escasez de este recurso tan importante y vital puede traer consecuencias muy graves tanto para el medio ambiente como para nosotros. Y quizás muchos quieramos negarnos a creer que esta situación está aconteciendo ya o que incluso es imposible que pueda suceder. Pero basta con que visualicemos algunos de los países vecinos que actualmente y desde hace algunos años ya comenzaron con esta lucha por la obtención del agua
e incluso pagarla a muy altos precios. Entonces debemos de ser mucho más conscientes de lo que tenemos, cuidar y no malgastar este recurso tan necesario para nuestra vida. Y pues básicamente ese sería mi tema el día de hoy. Y pues espero que ustedes y todos nosotros estemos cuidando el agua desde ya para garantizarnos vida en un futuro. Sí, claro que sí, creo que sí es un tema bien importante, ¿no? Y ahorita más que nunca, y sí tenemos que cuidar mucho los recursos y más el agua, que si no hay agua, pues no hay vida. Exactamente. Pues muchísimas gracias, esto sería todo y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias, Jair. Hasta luego, Jair. Adiós, Gab. Adiós, Dani. Por agua Bye. hasta la luna. Bueno, Gabo, creo que yo vi. ya llegamos al final del programa. Sí, pues fue un gusto de nuevo estar aquí con todos ustedes. ¿Algo que quieras decirle a los que llegaron hasta el final de la transmisión? Sí, claro que sí, que no se olviden de sintonizar Antroacústico todos los viernes a las 5 de la tarde por Radio Web Tehuacán, por Radio Web Puebla y por la página de Facebook del Complejo Regional Sur. También no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Antroacústico Web, y pues nos vemos el próximo viernes para pues otras secciones y otro invitado. Veremos qué les traemos. Quédense en casa, hasta la próxima. Hasta luego, bye.